Hola, muy buen día amigos. Hoy con otro interesante video, tema específico, conceptos básicos de la retención en la fuente, de parte de expertos asesores. Hoy vamos a dedicarnos básicamente a ver las generalidades de la retención en la fuente. No vamos a entrar en temas específicos, sino a entender a qué se refiere, cómo se practica, quién la practica y cuáles son sus elementos. Para esto yo he diseñado un modelo de transacción de compra, una empresa que compra y una empresa que va a actuar como vendedor. Empecemos viendo primero el vendedor dentro de esta transacción comercial le transmite al comprador bienes y o servicios acompañados de su respectiva factura. Y el comprador en contraprestación emite al vendedor un pago representado en dinero. Listo, entonces ya tenemos nuestra transacción comercial básica. Ahora vamos a identificar los 5 elementos de la retención en la fuente, los iremos explicando uno a uno. Primer elemento, el agente retenedor. Entonces el agente retenedor es la persona que está obligada a efectuar la retención en la fuente. O sea, el comprador es la persona que actúa como agente retenedor, por lo tanto es quien practica la retención en la fuente. ¿Por qué practica la retención en la fuente? Porque al momento de emitir el pago es quien tiene la posibilidad de ese pago descontarle al vendedor esa retención de acuerdo con la ley. Bien, siguiente elemento, encontramos al sujeto de retención, en este caso es el vendedor. Por lo tanto, si el comprador es el agente quien va a practicar la retención, pues el vendedor es el sujeto de retención, o sea, el que está sujeto a que le retengan, a quien le van a descontar la retención de su pago. ¿Listo? Entonces, digamos que ya tenemos los dos elementos claves entre quién retiene y a quién le retienen. Bien. Tenemos un tercer elemento, que es la base de retención, que es el monto de la transacción sobre la cual se está pactando esta compra-venta. Tenemos un pago o abono en cuenta, que es el que determina el momento en que se entiende causada la retención. Me explico porque este momento es muy importante. Aquí se determina con este elemento es en qué momento se va a practicar la retención. En el momento del pago o en el momento del abono en cuenta. El pago es cuando se paga efectivamente esa transacción comercial y el abono en cuenta es cuando se causa la factura. Entonces, si yo causo primero la factura, o sea, el abono en cuenta, primero, ahí tendré que causar la retención en la fuente, aunque no la haya pagado. Pero si estoy realizando el pago antes de causar la factura, entonces será el momento del pago en donde tengo que practicar la retención en la fuente. Entonces, repito, pago o abono en cuenta determina el momento de practicar la retención, lo que suceda primero. Y un quinto elemento, que es la tarifa, que es ese factor aritmético que aplicado a la base determina el monto a retener. Entonces aquí ya tenemos los componentes de la retención en la fuente. Sabemos que está quien practica la retención, el agente retenedor, a quien le descuenta la retención, el sujeto de retención, la base sobre el cual se va a practicar, el momento en que se va a realizar esa retención en la fuente y el porcentaje sobre el cual se va a practicar. Pero cuando este comprador le retiene una parte de ese pago al vendedor, o sea, como agente retenedor, no quiere decir que ese valor sea para el comprador, ni que se represente una utilidad ni un ingreso, sino que se debe contabilizar como una cuenta por pagar. Bien, una cuenta por pagar, simplemente le está diciendo de este pago le voy a descontar X valor que me dice la norma y lo voy a contabilizar como una cuenta por pagar. ¿Una cuenta por pagar a quién? Al Estado, que es quien me está imponiendo que yo tengo que actuar como agente retenedor. Bien, en este caso las cuentas por pagar que se utilizan para las diferentes retenciones en la fuente, entre otras tenemos las más importantes, digamos, aunque todas son importantes, pero tenemos estas tres claves. La cuenta 2365, que se utiliza para las retenciones en la fuente por concepto de renta. La 2367, que la utilizamos para las retenciones por concepto de IVA, el rete IVA. Y la 2368, que la utilizamos para el concepto de rete ICA.
el impuesto de industria y comercio. Entonces, estas son las tres cuentas por pagar que utilizamos en el momento que el agente retenedor o comprador practica la retención y se la debe transferir al Estado al final del mes en una declaración. Bien, y tenemos por el contrario o al otro lado de la operación la persona que realizó la venta, que es a quien le están descontando la retención. Esos valores los va a contabilizar como un anticipo del respectivo impuesto. O sea que si el agente retenedor le practicó retención y se la pagó al Estado al final del mes en sus ventas, a sus ventas, entonces en el momento de ese pago, este vendedor tiene que contabilizar un anticipo de ese impuesto. Si me retuvo retención en la fuente por concepto de renta, pues asimismo el vendedor tendrá que contabilizar un anticipo de el impuesto de renta. Quiere decir que cuando presente su declaración de renta al final del año, o mejor en el año siguiente, cuando presente la declaración de renta que corresponde al año gravable, pues tendrá que descontarle al valor a pagar estos valores que ya pagó y que están contabilizados aquí en la 1355.15. ¿Listo? Porque ya los pagó vía retención. Entonces, del pago que tienen que realizar de su impuesto, tendrá que descontárselos. Bien. Lo mismo sucede para el IVA y lo mismo sucede para el impuesto de industria y comercio. Aquí pues digamos que lo único que es diferente es que la periodicidad del IVA es diferente, puede ser bimestral, cuatrimestral o anual. Entonces al final del periodo respectivo, esta persona o esta empresa podrá descontarse sus valores que ha contabilizado en la 1355.17. Y lo mismo en el caso del impuesto de industria y comercio, que en la mayoría de las ciudades es anual. Inclusive Bogotá a partir del año 2017 también será anual para algunos contribuyentes. Entonces, lo que tenga contabilizado en la 1355.18 será lo que se pueda descontar del impuesto respectivo. Bien, pero antes de terminar esta explicación básica, es necesario comentarles que las retenciones que están contabilizadas en cada una de estas cuentas deben ser certificadas por el agente retenedor al sujeto de retención. O sea que esta persona que retuvo tiene que decirle a la persona a la que le retuvo, yo le certifico que le retuve tanto, a tal monto y a tal tarifa. ¿Listo? Para que sea el soporte de sus descuentos del vendedor en el momento de practicar o de realizar sus respectivos impuestos. Bien. Bueno amigos, esta es la dinámica general de la retención en la fuente. Yo sé que es algo muy general, muy básico, pero es el inicio de algunos videos que vamos a hacer sucesivamente entendiendo entre diferentes regímenes las contabilizaciones, pero que tenemos que tener claro los elementos que actúan en cada una de estas transacciones comerciales. Espero que sea de gran ayuda, muchachos. Muchas gracias por su colaboración y por dar me gusta en cada uno de los videos y suscribirse a nuestro canal. Gracias.